Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a más un episodio de nuestro programa sobre cómo estudiar en Argentina o cualquier otro país de América Latina. Y hablando un poco de los beneficios de este programa, nosotros esperamos, ¿no? En el caso, que todas las personas que desean hacer un intercambio educativo, por ejemplo, tú quieres viajar a Argentina o cualquier otro país de América Latina, aprender el español o aprobar los principales exámenes de español, entregar, por ejemplo, presentar algún documento obligatorio para alguna universidad que tú siempre deseaste entrar, ¿no? O incluso para fines profesionales. Yo te invito ya a suscribirte en nuestro canal, dale me gusta al video, activa las notificaciones de las campanitas para que puedas entrar, estar siempre por dentro de los materiales que nosotros vamos a ver durante la semana. ¿Y quién soy yo, no, chicos? ¿Quién soy yo? Es un placer. Mi nombre es Tayana y soy profesora en el Instituto Aprender Español Online, una escuela de español en línea, ¿no? Responsable en ayudar a cerca de 2.000 estudiantes para aprobar en los principales exámenes para ingresar a las universidades en Argentina, chicos. Y hablando un poco del episodio, del tema de hoy, es poder hablar un poco sobre técnicas, sobre cómo tú puedes estudiar y mantener la concentración, chicos, ese enfoque que es tan esencial a la hora que tú decides, por ejemplo, hacer un intercambio educacional, estudiar algo específicamente, una carrera, por ejemplo, como lo es medicina, ¿no? Y la intención de nosotros es poder explicarte y ayudarte en algo que realmente es importante, ¿sí? ¿No? Que en el caso es ese esfuerzo que nosotros vamos a tener que hacer cuando nosotros decidimos a tener ese objetivo, a realizar ese sueño. Y mantener ese foco hasta el final, ¿no? Porque a veces vamos a necesitar ese estudio tan intenso para poder conseguir lograr ese objetivo, ¿no? Que a veces no es nada fácil. Y tú probablemente ya hablando un poco del contexto de por qué que es tan importante el estudio, por qué que es tan importante el enfoque, la dedicación, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, cuando tú sales del colegio o estás terminando el colegio, ¿no? Y tú no sabes qué hacer. Ya puedes enterarte, por ejemplo, que muchas personas saliendo del colegio se ven en la oportunidad de poder estudiar, por ejemplo, en Argentina o cualquier otro país de América Latina o España también, que es en Europa, ¿no? Pero que hablan el español. Y el intercambio estudiantil es una oportunidad así fantástica, ¿no? Para poder estudiar y tener esa posibilidad de poder estudiar en otro país, ¿no? Que habla el español. Entonces, ya debes saber o ya, para que tú sepas en caso que ya hay muchas personas, cientos de personas, que están saltando esa etapa de, por ejemplo, el ENEM, del vestibular, por ejemplo, de la prueba para entrar en una universidad aquí en Brasil, ¿no? Que como tú ya sabes, por ejemplo, colocando como ejemplo medicina, cuando tú entras aquí para poder hacer un vestibular, por ejemplo, en una universidad, hay muchas personas concurriendo a una sola vacante, ¿no? Entonces estamos hablando de una vacante para más de 500 personas, alumnos que quieren tener esa oportunidad. Entonces estamos hablando de dificultades, ¿no? Para poder seguir esa carrera de tus sueños tan difícil. Entonces tienes que estar consciente que hay una oportunidad única cuando tú haces un intercambio, por ejemplo, estudiantil
en Argentina, que hay posibilidades de universidades que tú no necesitas pagar, por ejemplo, como hay universidades que son privadas, pero que te dan esa oportunidad de poder estudiar de una forma mucho más accesible, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, aquí en Brasil, hay universidades que son privadas, que a veces tú por mes, así, tú pagas unos 5.000 reales y a veces no tienes esa posibilidad de tú poder pagar eso y te vuelves, esa dificultad como, caramba, yo necesito entonces, mi Dios, voy a tener que ver a lo mejor un empréstamo. Y un empréstamo que va a demorar años y años en pagar. Entonces esa accesibilidad es casi nula, ¿no? Es muy pequeña aquí en el caso cuando estamos hablando en Brasil. Y cuando nosotros hablamos de un intercambio estudiantil, tienes mucha más posibilidades de tú poder seguir ese tan soñado, ¿no? Esa carrera tan soñada en tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú decides, por ejemplo, hacer ese intercambio estudiantil, tú siempre, lógico, tienes que tener esa conciencia, estar consciente de que tendrás algunos desafíos, ¿no? Que en algunos momentos, por ejemplo, tú tienes cuando haces algo nuevo, ¿no? Porque estamos hablando de una carrera, de una cultura diferente, es un idioma diferente. Entonces, tener esa duda de, por ejemplo, ¿será que esa universidad en ese país me va a entregar lo que yo deseo en mi carrera? Vas a sentirte desafiado, ¿no? Porque es un idioma diferente, pero así una cosa que totalmente vale la pena para ti, ¿no? Entonces, hablar un idioma y mantenerte focado también para poder, a la hora de que tú estás aprendiendo un idioma diferente, necesita un poco más de tu esfuerzo, un poco más de tu dedicación para que tú mantengas esa meta hasta el final, ¿no? Y que consigas lograrlo, ¿no? Y lo mismo que cuando, por ejemplo, tú estás comenzando, ¿no? En una universidad y necesitas de ese enfoque, de esa dedicación también en tus estudios. Porque, por ejemplo, la carrera de medicina, ¿sí? Necesita mucha más dedicación porque es un estudio mucho más intenso y son años, ¿no? Hay algunas carreras en algunas universidades, en el caso de medicina, ¿no? Que dura 5 años, hay algunas universidades que duran 6 y hay algunas que duran 7 años, ¿no? Depende de cada universidad, porque hay algunas universidades que ya tienen algún tipo de especialización en conjunto o solamente tú te formas como médico general, ¿no? Va a depender de cada universidad, ¿ok? Pero así, todo estudio, sea para un idioma nuevo, sea para una carrera que tú deseas y sueñas tanto en pasar, ¿no? Necesitas de un foco, de una dedicación de tu parte, que no es nada fácil, ¿no? Tú vas a sufrir de esos desafíos, ¿no? Como estudiante, pero así todo vale la pena, ¿no? Entonces mantener esa concentración es algo que tú tienes que tomar como principal objetivo para poder entender algo. Sea el español, ¿no? O dentro de la propia universidad, chicos, algo que tú realmente tienes que mirar y decir, no, yo necesito realmente dedicarme a eso para poder tener un buen rendimiento en el final. Y es muy difícil, es muy común para muchos estudiantes, por ejemplo, tú tenías, por ejemplo, una rutina, así específicamente, y comenzar algo nuevo, una rutina de estudio, es complicado, es realmente difícil tú mantener desde el comienzo hasta el final. Es un cambio muy radical en la vida de alguien, ¿no? De un estudiante principalmente. Entonces son cosas que tú vas a tener que estar consciente de que vas a sufrir, pero de que todo eso en el final vale la pena, ¿no? Entonces, antes de cualquier decisión que tú vayas a tomar en tu vida, en tus estudios, siempre pregúntate, ¿no? ¿Es lo que yo quiero realmente en mi vida? Es algo lo principal que tú necesitas preguntarte, ¿ok? Porque esa respuesta es lo que te va a dar
fuerza para que tú llegues al final, consigas hacer todo lo que tú realmente necesitas, porque necesitas de esa dedicación lo máximo que tú puedes. Si es casi 100% sería perfecto, ¿no? Pero necesitas mucho, mucho dedicación, ¿no? De ese coraje, ¿no? De seguir adelante, de poder alcanzar ese objetivo final que tú vas a tener y que te mantenga en ese enfoque de objetivo que tú tengas en tu vida, ¿ok? Porque así vale todo la pena hasta el final, ¿no, chicos? Y nosotros vamos a comenzar hablando de esos consejos, ¿no? Para que tú puedas enfocarte en ese estudio que va a ser tan necesario, ¿no? Y durante la pandemia, por ejemplo, nosotros vimos la realidad, ¿no? Que realmente fue complicándose, por ejemplo, estudiar en la casa, con muchas distracciones. ¿Qué es lo que pasó, no? Ahora hablando así actualmente, muchas personas comenzaron, por ejemplo, a trabajar en la casa, a estudiar en la casa porque no conseguían ir a un lugar adecuado, ¿no? Y se vieron envueltas en esas distracciones que llamamos de externas, que acabaron perjudicando hasta ese enfoque, aprendizaje, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando y de la nada mi familia, mi madre y mi padre viene y me llama, hija, hace eso, hija, hace esto otro. Y son distracciones que pasa a veces cuando tú comienzas, por ejemplo, estudiando en tu casa. Es totalmente común, por ejemplo, distraernos con algunos ruidos de teléfonos, por ejemplo, sonando, que tú estudias y a veces tenemos nuestro teléfono al lado y comienza a tocar, alguien está llamándonos o comienza a mandar un montón de mensajes, ¿no? Por ejemplo, de esos aplicativos como lo es Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? Que son redes sociales así que nos distraen y realmente nos distraen de nuestra tarea, ¿no? De lo que tenemos que hacer o lo que colocamos como objetivo en el día. Porque así es algo muy importante también cuando tú colocas un objetivo, ser totalmente realista, ¿no? Vamos a pensar en un corto plazo en vez de, por ejemplo, algo de una forma mucho más prolongada, ¿no, chicos? Porque a veces nosotros pensamos así muy a futuro, pero para llegar a esa meta final nosotros tenemos que ir en etapas, ¿no, chicos? Para poder conseguir lograrlo, ¿no? Entonces, así, la concentración realmente, cuando nosotros hablamos de estudio, es fundamental, ¿no? Para quienes quieren obtener esos buenos resultados en el final, que todos sabemos que va a haber paso a paso para poder llegar a una certificación, por ejemplo, de español para una universidad o para quienes quieran estudiar, por ejemplo, en una universidad específica, van a necesitar ese tiempo que realmente es tan valioso. Y cuando nosotros hablamos de estudios, de concentración, de enfoque, dedicación a la hora de estudiar, nosotros tenemos que dejar muy claro, por ejemplo, que a la hora de estudiar, calidad es mucho más importante que cantidad, chicos, ténganlo muy claro, porque a veces tú quieres así, tienes un cuaderno, un libro y comienzas a leer y tú te estás importando mucho más por la cantidad y dices así, no, yo voy hasta final del día, yo voy a terminar este libro, perfecto, tú puedes hasta terminar ese libro, pero si alguien te pregunta, hazme un resumen, explícame lo que tú acabaste de estudiar, tú vienes y dices, sí, espera, es que no me acuerdo lo que acabé de leer. O sea, tu tiempo fue prácticamente nada productivo. Perdiste horas y horas estudiando y no fuiste productivo porque tú le diste enfoque a la cantidad y no a la calidad, chicos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú decides lo que vas a estudiar, cómo va a ser tu método de estudio, a qué le vas a dar importancia, porque la productividad es realmente importante, chicos. Ok, pero me gustó saber, pero ¿cómo funciona entonces, Tayana? ¿Cómo que funcionan esas técnicas para que yo consiga concentrarme, enfocarme, ¿no? Para eso,
voy a explicarte de 3 técnicas para que tú puedas prestar mucho más atención y que puedas mantener esa dedicación, ese enfoque que es muy importante cuando tú comienzas ese estudio a veces tan intenso, ¿no? Comienza una rutina tan intensa en tu vida y necesitas de ese enfoque. Y el primero de ellos que vamos a comenzar hablando aquí es manténgase alejado de las distracciones. Chicos, nuestro primer enemigo para el enfoque son las distracciones. Mantener ese enfoque así, chicos, cuando tenemos distracciones externas es complicado, pero no es imposible. Mientras te sientas, por ejemplo, a estudiar, trata siempre de no desviar tu atención. O sea, empieza primero, por ejemplo, para no perder tu tiempo, por ejemplo, o apagas tu celular. Vamos a colocar el celular así como nuestra principal distracción, pero eso es una de ellas, ¿no? Vamos a colocar el celular. Un ejemplo que yo siempre hacía cuando iniciaba mis estudios, porque yo actualmente soy formada en ingeniería y también tengo una maestría, entonces sufrí mucho antes de acostumbrarme a tener una rutina de estudios, ¿no? Entonces yo colocaba mi celular con todo nada silenciado ni nada. Entonces, cuando yo estaba estudiando, ¿qué es lo que pasaba? El celular comenzaba a tocar. Llegaban mensajes de WhatsApp, por ejemplo, o cualquier otra red social, puede ser Facebook, Instagram. ¿Y qué es lo que pasaba? Mi atención iba inmediatamente a mi celular. Yo comenzaba a estudiar algo y decía, mi Dios, mi celular, necesito responder, puede ser algo urgente. En mi cabeza yo colocaba algo como urgencia. Mi senso de urgencia estaba totalmente en mi celular. Y eso es algo malo porque te distrae totalmente. Son distracciones externas. Entonces vamos a comenzar primero adecuando nuestro ambiente, ¿no? Para tenernos alejados de las distracciones, para no perder tiempo en ver mensajes, en ver redes sociales, ¿no? En el caso del celular, vamos a verlo como nuestro principal aliado, ¿no? No es algo que nos va a perjudicar en nuestro estudio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O silenciamos nuestras redes sociales, nuestro celular, así para poder no ver nada, ¿no? Y colocar el celular de boca para abajo. Apagamos el celular, ¿no? O una de las cosas que yo comencé a hacer que me ayudó mucho para que no me distrajera así con el celular. Yo comencé a sacar, por ejemplo, a desinstalar de mi celular redes sociales como es Facebook, Instagram, los sacaba de mi celular. Por ejemplo, en este mes yo voy a necesitar de 100% de mi concentración. Entonces, este mes yo no voy a colocar en mi celular Facebook e Instagram. ¿Qué significa eso? No voy a tener posibilidad de distraerme con esas dos redes sociales y solamente voy a poder verlo, por ejemplo, a través de mi computador o después lo instalo cuando dejo de estudiar, ¿no? Si tú quieres tener esa parte de instalar de nuevo, desinstalar e instalar y no te importa, por ejemplo, hácelo porque va a ayudarte mucho. Ahora, si a ti te importa de tener eso de desinstalar, instalar y instalar, desinstala por un tiempo determinado esas redes sociales en tu celular para que tú veas tus redes sociales en un computador, por ejemplo, ¿ok? Porque eso va a ayudarte mucho realmente, porque lo importante del celular a lo mejor es para ver horarios, ¿no? O si, por ejemplo, tú utilizas un método de estudio para ver el tiempo, algún temporizador, alguna cosa que te ayude en esa concentración también y necesitas de tu celular,
todo bien, no hay ningún problema. Pero piensa y ve tu celular, por ejemplo, como tu principal aliado, no alguien que te va a perjudicar. Utiliza, por ejemplo, tu celular para temporizadores, para poder hacer búsquedas de conocimiento específico, no algo que vas a entrar a buscar algo específicamente y después te vas a distraer con otra cosa que te llevó a otra cosa y a otra cosa. Entonces, cuidado con eso porque son distracciones que pueden perjudicarte en ese enfoque que tú vas a necesitar al estudiar, y va a realmente ser una distracción que te va a perjudicar mucho, ¿no? Va a interferir y no te va a ayudar tanto personalmente en ese estudio, ¿no? Entonces, intenta utilizar el celular de la mejor manera posible y sé siempre realista contigo, porque es importante, por ejemplo, conocerte de que si toca el celular tú lo vas a ver. Si, por ejemplo, eres una persona ya más focada, que consigues tener tu celular, silenciarlo y nunca más lo ves solo para algo puntual, no hay ningún problema, eso de ahí no va a perjudicarte de ninguna manera. Yo estoy hablando más de personas que se conocen y dicen, sí, si toca el celular yo ya me distraigo. Entonces así, intentemos usar realmente de una manera mucho más puntual, ¿no, chicos? Porque es muy importante para que mantengas ese foco, ¿no, chicos? Otra cosa, por ejemplo, que es muy común, es, por ejemplo, alguien llamándote que te pueda distraer en el momento que tú estás estudiando. Entonces intenta siempre o avisarle a la persona que tú estás estudiando o siempre mantener ese enfoque en un lugar que te pueda también ayudarte a no distraerte, ¿no? Porque eso de ahí es muy importante. Pero lo principal de todo, manténgase alejado de distracciones, siempre estando consciente de lo que podría o no perjudicarte en ese estudio, siendo realista, chicos. ¿Ok? Y vamos entonces ahora a nuestro segundo consejo que te va a ayudar mucho y que es el llamado de crea un horario, el que nosotros conocemos como cronograma, ¿ok? Cuando nosotros estamos estudiando para un examen o para adquirir cualquier tipo, por ejemplo, de habilidad, tener un plan es esencial. Por ejemplo, yo necesito estudiar de algo específicamente. Ok, yo tengo un plan y sé lo que voy a hacer para realizar, para conseguir estudiar eso en específico, ese objetivo que yo tengo en específico. Entonces, crear siempre un horario, un cronograma, es muy importante porque tú ya comienzas teniendo esa disciplina, que cuando nosotros comenzamos a estudiar en una rutina, la disciplina es algo totalmente importante para nosotros mantenernos focados, porque nosotros sabemos el direccionamiento que nosotros tenemos que tener a la hora de estudiar, ¿ok? Entonces, para ello es muy importante separar, por ejemplo, todos los temas los que vas a necesitar dedicación, ¿ok? Organizarlos, por ejemplo, en días. ¿Okay? Vamos a comenzar separando esos temas que tú vas a tener como notas, ¿ok? Primera nota, segunda nota, tercera nota, de esos temas que van a ser importantes para ti a la hora de estudiar, ¿ok? Y vas a comenzar organizando esos temas, en el caso, en días y horarios, marcando objetivos que sean accesibles para poder facilitar ese contenido, esa asimilación, ¿ok? De ese contenido que puede ser difícil, ¿ok? Siempre pensando en objetivos accesibles. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros soñamos así en tener nuestro objetivo final, solo que ese objetivo final
va a tener un tiempo determinado para llegar a él. Estamos hablando de un objetivo a largo plazo, un objetivo grande. Solo que para poder llegar a ese objetivo a largo plazo, nosotros vamos a pensar en objetivos accesibles, objetivos de corto plazo, pequeños que me van a garantizar que yo voy a llegar en ese objetivo final. ¿Ok? Siempre pensando así, porque muchas veces nosotros colocamos un objetivo así, que es muy soñador. Por ejemplo, hoy voy a estudiar 7 horas diarias, pero a veces tienes, no sé, tienes 5 horas o menos de eso. Y pensando también que en esas 7 horas no van a descansar, no van a hacer nada. Ese no es un objetivo real, chicos. Tienes que pensar que tú vas a necesitar tiempo para estudiar, solo que al mismo tiempo tú vas a tener que tener tiempo de descanso, porque nuestro cerebro se cansa también, chicos. Va a llegar una hora que tú vas a estudiar, solo que después no va a entrar más, tu cerebro está cansado, necesita de pausas para poder llegar a esa comprensión. Porque lo mismo así que hablamos de importante. A veces preocuparse mucho por todo el contenido no es importante. Lo que importa es la calidad, lo que tú consigas entender. Entonces siempre es muy importante en separar ese objetivo final en objetivos accesibles para que tú puedas asimilar ese contenido, ¿ok? Entonces vas a comenzar, por ejemplo, haciendo una lista que tú vas a necesitar dedicar ese tiempo precioso, ¿ok? Tú vas a separar esa lista y cuáles son los temas que van a ser importantes para ti. ¿Ok? Tú vas a tener el día, la hora, ¿no? En que tú vas a enfocar ese tema, esa actividad, ¿ok? Y para poder llegar a ese objetivo final, que es el tan importante que va a ser para ti en el caso, ¿no? Porque así es muy importante, como ya dije, tener una meta real, un objetivo accesible totalmente real, porque todo eso va a ayudarte en pasar en ese progreso, en ese proceso que va a ser a lo mejor un poco difícil para ti, ¿no? Entonces vamos a tener cuidado con eso. Entonces, dando un ejemplo así, cuando a un objetivo corto, ¿no? Y de largo plazo, para que tú puedas entender mejor así, vamos a pensar en una meta de largo plazo, por ejemplo, algo mucho más extenso, ¿no? Mucho más buscado, así más estudiado. Mi meta va a ser ingresar a la universidad, por ejemplo, de La Plata, ¿ok? Ese es mi objetivo final, ¿ok? Y quiero estudiar medicina ya. Entonces, mi objetivo va a ser estudiar medicina en la Universidad de La Plata, ¿ok? Entonces, estamos hablando de estudiar, de hacer por ejemplo, un examen de certificación, ¿no? Tomar algunas materias para cursar ese curso de medicina, ¿no? Entonces, el objetivo mayor sería estudiar medicina en la Universidad de La Plata. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serán mis objetivos en corto plazo, más pequeños, más accesibles? Un ejemplo, estudiar biología. Hoy vamos a suponer es 25 de agosto, ¿ok? Hoy voy a leer del capítulo 1 al capítulo 2 del libro de biología y mi meta va a ser hacer un resumen de ese capítulo que leí del capítulo 1 al 2 explicando lo que yo entendí. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de una meta accesible, una meta que yo puedo, por ejemplo, terminar en un día, terminar en 2 días, ¿no? No estamos hablando de una meta gigante como es entrar en la Universidad de La Plata, estudiar medicina. No, estamos hablando de estudiar un contenido específico de una materia, por ejemplo, ¿ok?
Entonces, así más o menos para que ustedes entiendan, cuando nosotros estamos hablando de dividir esos objetivos, esas metas, para que sea mucho más fácil en que tú mantengas esa disciplina que es esencial cuando tú vas a estudiar y estás entrando en una nueva rutina. Perfecto. Y vamos ahora en casa al consejo número 3 que nosotros vamos a darte, que sería estudiar en un lugar tranquilo. Chicos, entonces, no es solamente distracciones, no es solamente el cronograma, también es estudiar en un lugar tranquilo. ¿Por qué, chicos? El estudio es algo que nosotros necesitamos total enfoque, como ya estoy hablando con ustedes, explicando sobre eso, ¿no? Y tener un lugar así, que tú te sientas cómodo, que tú puedas estudiar sin ningún problema, es maravilloso, es prácticamente lo que te va a hacer concentrarte, por ejemplo, enfocar, mantener esa disciplina y esa rutina que tanto es necesario para poder estudiar, ¿no? Entonces, siempre busca lugares que sean cómodos, que sean tranquilos, que sean iluminados y silenciosos, ¿ok? En estos lugares, tú necesitas poder dejar todo ese material para que tú vas a utilizar. Voy a dejar un ejemplo con ustedes de nuevo. Cuando yo estudio, yo normalmente tengo mucho material que me gusta tener accesible para que si yo tengo alguna duda, entro en un libro, busco, tomo una hoja, por ejemplo, y escribo alguna palabra en específica, por ejemplo. Ahí yo tengo una mesa gigante y en esa mesa voy a dejar mi libro, mi lápiz, mi cuaderno, todo lo que yo voy a necesitar. Entonces piensa siempre en tener de una forma accesible todo el material que tú necesitas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes todo accesible en tu mano, tú no vas a tener, por ejemplo, la distracción de levantarte de la mesa, de ir hasta algún lugar donde está el libro y distraerte por alguna otra cosa. No sé, mi mamá me llamó, mi hermana me llamó o me llamaron por teléfono y no estoy estudiando, entonces puedo atenderlo. Entonces, evita una posible distracción. Entonces, siempre mantiene tu material de estudio de una forma más accesible en ese lugar que tú decidiste estudiar, ¿no? Un lugar cómodo. ¿Por qué un lugar cómodo, chicos? Cuando hablamos de lugar cómodo, por ejemplo, esa silla aquí que ustedes pueden ver es muy cómoda. Yo consigo hablar tranquilamente, voy a conseguir estudiar tranquilamente. A veces tú escoges, por ejemplo, una silla que puede ser después de un tiempo, puede dolerte, por ejemplo, la espalda, y eso de ahí puede adecuando ese lugar de algo que te recuerdes como no confortable. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor en el momento tú estás estudiando tranquilamente, solo que después tú dices, yo estudié ayer en este lugar y no me sentí cómodo, voy a buscar otro. Y a lo mejor no era el lugar, a lo mejor ese lugar era tranquilo, era iluminado, era cómodo, pero un detalle de ese lugar me dejó desconfortable y eso trajo de que, por ejemplo, no quisiese volver de nuevo a ese lugar porque no me sentí bien. Entonces, muy importante siempre buscar lugares que no te traigan interrupciones, que no llamen tu atención, para que no termines perdiendo ese enfoque que es tan difícil conseguir, ¿no? Busca siempre lugares que no tengan, por ejemplo, ruidos externos, como por ejemplo ruidos de la calle, de personas gritando, de comunicándose, de los autos también.
Entonces siempre busca evitar esas, por ejemplo, conversaciones paralelas de las personas hablando y que te puedan distraer, porque queriendo o no, a veces nosotros escuchamos algo así, será conmigo o no, o llama nuestra atención y acaba también distrayéndonos. Entonces eso de ahí es muy importante, como así mantener la postura correcta cuando tú estás sentada en la silla. Por ejemplo, voy a darte dos claros ejemplos de lugares muy malos para estudiar. Uno, la cama. La cama, chicos. A veces tenemos ese frío que decimos, yo voy a estudiar aquí en la cama, que todo va a salir bien. Chicos, malo, malo, malo. No hagan eso. ¿Por qué? Estamos en lugares que nos dejan confortables, que nos dejan, por ejemplo, la cama. Lo que siempre pasa cuando estamos estudiando. La cama nos llama a dormir. Entonces, cuando tú estás estudiando y comienzas a leer mucha cosa, nuestro cerebro se cansa. Si no estamos acostumbrados, nuestra visión nuestros párpados comienzan a caer, nosotros comenzamos a pensar, creo que voy a dar un descanso y voy a dormir por 10 minutos. Esos 10 minutos se tornan 1 hora y así va. O sea, nos distrajimos. Estamos en un lugar que no es apto para poder estudiar. Chicos, la cama nos llama a descansar. La cama no es un lugar para que tú te mantengas enfocado y estudiando. Tú tienes que pensar, por ejemplo, en un lugar que va a ser confortable, solo que al mismo tiempo no nos va a dejar tan confortablemente como para dormir como es la cama, ¿no, chicos? Entonces vamos en una mesa. Otra cosa, mantener la postura correctamente. ¿Por qué? Muchas personas también dejan de sentarse en una silla correctamente y se sientan a estudiar, por ejemplo, en un sofá. ¿Qué es lo que pasa con el sofá? El sofá también, así como la cama, está hecho para descansar, chicos. Exactamente, está hecho para descansar. Entonces nos acostamos así, comenzamos a hablar y nos acostamos cómodamente. ¿Qué es lo que pasa? Nos duele después la espalda, ¿o no? Eso de ahí nos toma nuestra concentración también, chicos, porque el sofá no está hecho para estudiar, está hecho para descansar así como es la cama. Entonces tener un lugar así que tú te sientas con una postura correctamente, que te deje un buen momento para que futuramente tú digas así, no, yo estudié maravillosamente, conseguí enfocarme, tener esa rutina y dedicación y fue bueno, no tuve ninguna distracción, me sentí cómodo, tranquilo, con iluminación, con una buena iluminación, porque a veces tenemos una iluminación, la luz no tan fuerte, que acaba, por ejemplo, dando un poco de dolor de cabeza, porque estamos forzando un poco nuestra visión, entonces acaba dando dolor de cabeza. O por ejemplo, si la luz es muy fuerte, también da dolor de cabeza. Entonces siempre adecuarse en un lugar que está en medio del camino para que pueda ayudarte, ¿no? Porque nuestro cerebro también, él necesita procesar esa información, necesita pensar, estudiar, ¿no? Entonces acostumbrarlo no es fácil, y tener un lugar que es desconfortable para ti también perjudica ese estudio. Entonces siempre intenta buscar lugar que puedas sentirte lo más cómodo posible para que tú digas, no, yo quiero estudiar, me está haciendo muy bien, y no intentar no tener esa mala conducta de estudio, como es, por ejemplo, en la cama, en el sofá. Porque, chicos, yo se los digo por experiencia porque ya lo hice. Ya me dormí estudiando y al otro día tenía una prueba, chicos. Entonces no vamos a hacer eso, no vamos a hacer como la profesora Tayana hizo una vez, ¿no? Porque de verdad no ayuda, chicos, no ayuda en nada. Y esa rutina ustedes van a necesitar cuando tú haces un intercambio estudiantil, cuando tú tienes ese objetivo tan específico como por ejemplo estudiar medicina en alguna universidad en específico o cualquier otra carrera, chicos, ¿ok? Pero a veces necesitas realmente
de ese enfoque. Perfecto. Pero ¿cuánto tiempo yo puedo utilizar, por ejemplo, esas técnicas que yo le encontré maravillosas? Esas 3 técnicas realmente son el camino para el suceso que yo llamo, ¿no? Esas técnicas, chicos, tú las puedes utilizar así cuando tú quieras en tu vida personal. Puede ayudarte en tu estudio, puede ayudarte diariamente, profesionalmente hablando, porque profesionalmente cuando nosotros, por ejemplo, terminamos nuestra carrera, comenzamos a estudiar, nosotros constantemente estamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces siempre hay algo nuevo que tú tienes que traer, por ejemplo, para estudiar. Es totalmente normal, nunca paramos de estudiar, entonces esas técnicas siempre van a ayudarte realmente cuando nosotros hablamos de disciplina, de enfoque y dedicación en algún estudio. Ok, perfecto, chicos. Entonces realmente van a ayudarte y tú puedes utilizar cuando tú realmente lo desees. Pero ¿cuál que sería ese grado de dificultad entonces para yo poder hacer esas técnicas, poder estudiar realmente? En el caso, yo no puedo decirte así, o lo único que puedo en realidad decirte, que todo va a depender de ti, ¿no? Cualquier opción que tú decidas hacer, objetivo que tú tengas en tu vida, va a depender de dedicación. Porque todo así va a tener una diferencia en tu vida, vas a entrar en algo nuevo en tu vida. Entonces vas a requerir un poco más de dedicación para poder alcanzar ese objetivo final, ¿no? Pero tu éxito así siempre va a depender solamente y únicamente, exclusivamente de ti. Dedicación, cuánto tú estás, por ejemplo, dispuesto a sacrificar en tu vida. Va a haber, por ejemplo, días que tú vas a tener que estudiar hasta muy tarde, a lo mejor porque estás trabajando, ¿no? O, por ejemplo, tengo una fiesta familiar, una fiesta con amigos, solo que yo necesito este día estudiar porque mañana necesito entregar algo. Entonces, sí, tú tienes que ver cuánto tú estás dispuesto a sacrificar para poder conseguir ese objetivo tan soñado que tú tienes, a lo mejor alguna carrera en alguna universidad, ¿no? Algún trabajo, a lo mejor. Porque hay trabajos, por ejemplo, concursados, que necesitas de un estudio para poder llegar a ese cargo. Entonces va a depender realmente de ti y realmente todo ese esfuerzo tú vas a ver que va a valer la pena, ¿no? Después de todo ese esfuerzo, tú vas a sentir esa satisfacción personal. Entonces, lo único que consigo decirte así que todo ese trayecto, ¿no? Va a depender de tu adaptación. Tú vas a necesitar un poco de un cambio, ¿no? Que vas a salir de una rutina a lo mejor que tú no estabas acostumbrado para algo diferente, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, ya tienes, ¿no? Dificultades para enfoque, determinación, todo eso así tú puedes superarlo realmente si tú realmente lo deseas, ¿no? O estando, por ejemplo, en un nuevo país, conociendo gente nueva que habla un idioma diferente, ¿no? Tú vas a necesitar de un esfuerzo, de una dedicación, ¿no? Para poder conseguir comunicarte. Un idioma diferente es algo muy bueno, ¿no? Te va a ayudar mucho, pero tú vas a necesitar de ese esfuerzo más que tú vas para tu vida, ¿no? Para tu objetivo final, pero todo eso va a darte una satisfacción así, totalmente gigante, personalmente hablando, hasta profesionalmente hablando, ¿no? Y cuando ustedes pueden comenzar, cuando ustedes quieran, pero ya les recomiendo que ya vayan viendo así cuáles son sus dificultades, cómo ustedes pueden hacer, porque así el estudio va a dar una gran diferencia para ustedes, ¿ok? Entonces todos los pasos que ustedes decidan hacer
de ahora en adelante va a ser una diferencia gigantesca en su aprendizaje, en su estudio y hasta en su meta y objetivo final que ustedes van a tener en el caso de aquí para enfrente, ¿no? Que ustedes van a querer estudiar. Bueno, chicos, ahora vamos a conocer un poco la historia de una estudiante del instituto que decidió sumarse, ¿no? Ir en este nuevo camino, en este nuevo viaje que sería un intercambio estudiantil. Vamos a leer entonces. Me chamo Priscila e sempre tive vontade de ajudar as pessoas de alguma forma. Desde criança desejei ser médica e sempre tive o apoio dos meus pais com isso. Depois que descobri as universidades da América Latina, fiquei muito encantada com as imagens e comentários das pessoas que ingressaram nelas. Por isso, busquei o curso de espanhol e achei o Instituto Aprender Espanhol Online, que sem dúvidas foi uma das melhores coisas que já vi, pois ensinam de uma forma prática e simples para aprendermos sem complicações. Se tivéssemos dificuldades, os professores sempre estavam ali para tirar nossas dúvidas e nos ajudaram a compreender cada aula. E em torno de um mês de aula, eu já estava entendendo muito bem coisas que eu nunca imaginei como eram e estava falando bem melhor o espanhol. Quero muito continuar os estudos com o curso para conseguir ingressar na UBA, com ótimos resultados no exame de proficiência, pois não tenho dúvidas de que o Instituto Aprender Espanhol Online é uma ótima instituição com professores ótimos e com um ótimo ensino. ¡Qué genial!, ¿no, chicos? Ver la historia de Priscila es algo fantástico, ¿no? Es algo que todo mundo sufre a veces cuando tú tienes ese desafío de aprender un nuevo idioma, cuando vas a hacer un intercambio educacional, ¿no? Y esa certificación, por ejemplo, de español que muchas universidades piden o en Argentina o cualquier otro país de América Latina que a ti te gustaría participar y conocer la historia de ella es lindo, ¿no? Que ella siempre tuvo ese deseo de ser médica, ¿no? Entonces, fantástico. Y como recomendaciones finales, ¿qué es lo que podemos decirte, no? Si tú realmente quieres hacer un intercambio estudiantil, ingresar en una de las universidades, por ejemplo, como es en Argentina o cualquier otro país de América Latina, aprobar en los principales exámenes de español, ¿no? Para poder entrar en una universidad que tú siempre deseaste, ¿no? Que fue tu sueño. Recuerda que el español es fundamental, es esencial, chicos. Entonces, cuidado así con falsas promesas de que tú vas a aprender el español en 2 meses o en 3 meses, porque a veces tú necesitas mucho más desenfoque, dedicación, porque es un idioma nuevo, ¿no, chicos? Busca siempre una escuela que te permita aprender el español de una forma segura, correcta, ¿no? Que te pueda ayudar con el vocabulario, porque va a ser fundamental cuando tú vas a hacer una certificación del español para alguna universidad. El vocabulario así es esencial, porque a veces hasta para hacer una entrevista, por ejemplo, necesitas comunicarte muy bien o necesitas saber, por ejemplo, cuando tú tienes que ser formal, informal, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque así, es fundamental cuando tú vas a hacer realmente la prueba, ¿no? Desde el inicio, siempre busca profesores que sean calificados, que puedan ayudarte en esta caminada, que sean nativos para que puedan enseñarte del vocabulario, por ejemplo, de algunos países, para que entiendas y entres en la cultura, porque así es muy importante también entrar, conocer la cultura del país en el que tú vas a hacer un intercambio educacional, ¿no? Entonces, esas técnicas, por ejemplo, que te di para estudio, que nosotros hablamos, son muy importantes también a la hora que tú decides, por ejemplo, enfocarte, estudiar y hacer ese intercambio estudiantil. Y si te interesaste, por ejemplo, en hacer un intercambio estudiantil o ya tenías
ese interés de hacer ese intercambio, pero tenías miedo, por ejemplo, en la parte, toda la parte burocrática, toda la parte de documentación, ¿no? La legalización de algunos papeles, por ejemplo, en no perder la fecha de una matrícula que es totalmente importante. Cuando tú vas a entrar, por ejemplo, en una universidad diferente y más aún cuando es en un país diferente, ¿no? Y sientes necesidad de esa orientación porque siempre tuviste miedo, fuiste olvidadizo. Por ejemplo, nosotros recomendamos mucho una agencia que es capacitada, es súper capacitada para ayudarte en este camino, ¿no? Y puedes ver en la descripción de este video para que tú puedas entrar en el link, conocer un poco más de esta agencia, porque la va a ayudarte mucho, mucho, mucho para poder seguir este sueño que siempre tuviste de hacer un intercambio, por ejemplo, en otro país. Bueno, chicas y chicos, espero de corazón que todo lo que pasé para ustedes le ayude de alguna forma, ¿no? Recuerden siempre identificar lo que ustedes desean, el sueño, la carrera, la universidad, ver el objetivo final que ustedes tienen para seguir adelante, para mantener ese foco y dedicación que es tan importante, porque todo vale la pena. Un abrazo gigante, besos y suerte. Nos vemos en los próximos episodios. Chao, chicos.